Es un verdadero honor para mí darles la bienvenida en este tercer foro académico organizado por la Junta Nacional de Drogas y que tiene por tema el vínculo educativo y su potencial preventivo, los límites y las responsabilidades. Muy brevemente, la Estrategia Nacional de Drogas, establecida por el Gobierno, promueve y busca poner énfasis en la participación activa de la academia como instancia privilegiada e importante para integrar el conocimiento científico, para el diseño de las políticas de drogas, la implementación de políticas públicas en esta materia, el desarrollo del trabajo interdisciplinario, por lo que significa el tema de las adicciones, que tiene que tener un abordaje multifacético, y la consideración de perspectivas diversas que puedan, en este tipo de ámbitos, enriquecer y fortalecer estas políticas públicas. De la misma manera, se intenta promover a través de esta estrategia nacional la articulación con el ámbito universitario. Lo decía recién en cuanto al conocimiento científico y a la participación de la academia. Pero además de ese ámbito de escenario educativo, se trasciende en la temática a lo que tiene que ver con los consumos problemáticos en materia de drogas, porque hablar hoy de educación, hablar hoy del vínculo educativo es, solo con el título, ir al fondo del asunto, porque en casi ningún tema o en casi ningún problema o en casi ninguna cuestión que nos esté ocupando como sociedad podemos verlo sin la educación. La educación en ese sentido juega un rol fundamental, sobre todo en la etapa de prevención. En la jornada de hoy se van a poder tratar en un ámbito más especializado y con gente muy notoria y solvente en la materia, esa incidencia del sistema educativo y de la educación en los distintos segmentos de edad, sobre todo, yo pienso, por ejemplo, en los adolescentes que están transitando en esa etapa de la niñez a la fase adulta y que son etapas en donde se duda mucho y hay inseguridades y hay ganas, pero a la vez problemas que tienen los chicos al afrontar la vida adulta y que muchas veces cuando no hay una educación de base sólida, fuerte, no hay contextos familiares sanos, buscan en las adicciones lo que no pueden encontrar como valores en sus casas y, por supuesto, en los centros educativos. El tema lleva a explorar además otras dimensiones en el campo de la promoción de la salud, no solo en la prevención, y además profundizar y establecer metodologías a nivel de la educación con evidencia científica y con sistemas que estén probados de que pueden ser eficientes para que el sistema educativo pueda ayudar en el abordaje de las adicciones. Por eso agradecemos profundamente la disposición del prestigioso panel, de toda la lista de personas que van y profesionales que nos van a ilustrar hoy y van a hacer un rico intercambio, que con esa presencia y aportes garanticen el éxito de esta jornada. Y el agradecimiento, por supuesto, a todos los funcionarios y funcionarias de los distintos programas que trabajan en el tema de adicciones y, por supuesto, con especial énfasis a todos los funcionarios de la Secretaría General de Drogas, que todos los días trabajan mucho por tratar este tema que a veces, cuando no es abordado de manera consciente, profunda y con sensibilidad, se torna muchas veces con una patología o un problema que hay que resolver cuando ya la prevención no puede ayudarnos. Así que bienvenidos y muchas gracias.
queridos compañeros de panel, a quienes están aquí hoy presentes, el encuentro en un tema que realmente nos preocupa y debe ocuparnos. Y en estos temas no suelo ser muy protocolar, pese a que la investidura a veces lo obliga. Y me interesa mucho que ustedes sepan que durante muchos años de trabajar cercana a políticas de infancia, a políticas de familia, a políticas sociales en general, y desde el Parlamento Nacional, sin lugar a dudas hemos transitado distintos estados de ánimo con este tema que ustedes, desde el punto de vista técnico, abordan. Cuando el doctor Ferrés hablaba de esta nueva instancia que ustedes se dan con un foro académico, evidentemente ese intercambio que debe necesariamente existir entre el abordaje técnico y quienes confeccionan políticas públicas, pero fundamentalmente las políticas educativas, se hace cada vez más necesario. En algo que obviamente uno siempre focaliza en aquellos que van a recibir todo lo que implica técnicamente el abordaje de este tema hacia los niños y hacia los adolescentes. Pero en el más absoluto convencimiento que también es a través de ellos donde los más grandes nos acercamos a veces mejor al tema. Porque durante todos estos tiempos las familias se han visto desbordadas con este tema y así lo sentimos. Cuando madres y padres y abuelas generalmente se acercan y procediendo de generaciones que no vivieron estos temas con la intensidad que hoy se están viviendo, piden ayuda. Y yo creo que quienes formamos parte del sistema tenemos que tener presente también los cambios que la sociedad va teniendo en respuesta a todo esto. Yo el otro día miraba, lo hablábamos con el doctor Ferrés hace unos meses, el asumir públicamente ni silencio ni tabú frente a lo que es el suicidio de los adolescentes. Durante muchos años se nos decía, no es el camino a transitar, y ahora, bueno, la sociedad se mira y en su tiempo lo asume. Entonces, cuán importante es que la academia también en esa alianza estratégica con el sistema educativo nos permita conocer cómo abordar este tema. Enfrentándolo como tenemos que enfrentándolo. Saber que podemos estar asistiendo todos los días a la incautación de droga desde el punto de vista de la política que el Ministerio del Interior lleva adelante en este sentido, pero que nosotros tenemos que enfrentar este tema desde otro lugar, asumiéndolo, pero también es verdad que se precisa herramientas urgentes, activas, de información cada vez más temprana a nuestros niños y nuestras niñas de cómo enfrentar este tema en etapas de vida donde a veces, obviamente, sabemos que hay muchas preguntas y que esa inestabilidad propia de la edad, de búsqueda, esto aparece, estratégicamente además. ¿Y cómo responder nosotros, el mundo adulto? El mundo donde muchas veces nos desborda la situación. Entonces me parece que lo de hoy es importante en ese paso asumir la realidad, a lo que ustedes nos están convocando, con ayudas técnicamente pensadas, elaboradas para ayudarnos. Y termino diciendo, estoy absolutamente convencida que no hay otra herramienta que fortalezca más a los niños y a los adolescentes
que lo que el sistema educativo les brinda en este tema, pensado para ellos, accesiblemente desde el punto de vista de acceder a información que les sirva y que le dé esa fortaleza que viene en ese proceso formativo y que obviamente, sumado a un componente familiar e institucional, los va a posicionar diferentes frente a este flagelo. Así que mi presencia aquí es no solo para ratificar mi apoyo a instancias como estas. Vamos a esperar la finalización y todo lo que ustedes aporten para que las comisiones respectivas del Parlamento Nacional puedan tener lo que aquí se conversa, porque también nosotros necesitamos de esos insumos y conocimiento efectivo de lo que ustedes trabajan a efectos de también ser conductores en el momento de abordar estos temas de conocimiento efectivo de lo que ustedes están trabajando en la materia. Así que muchísimas gracias por estar, el agradecimiento de este alto nivel de foro académico y, por supuesto, con quienes estamos permanentemente en términos de consulta, tanto con Radio como con el doctor Ferrés, porque evidentemente es un tema acuciante que nos preocupa a la sociedad uruguaya toda. Muchas gracias. Aquí Rodrigo decía, es un honor. En mi caso es un susto y un dolor. Y explico por qué. Cuando yo era profesora, un día en uno de los pasillos noté un olor raro y llegué a la sala de profesores en donde provoqué una carcajada general muy grande porque dije, ¿por qué hay olor a incienso en el pasillo? Algo de Caperucita tengo en ese sentido. Entonces no tuve ninguna experiencia a diferencia de Dastugue. Yo me hacía la rabona para ir a escuchar a Wilson Ferrer Aldunate una vez en mi vida, fue la única rabona que me hice. Después era demasiado correcta. Pero sí vi como profesora el efecto devastador en todas sus formas en alumnos queridísimos y brillantes a los que vi perder lucidez, alegría, vínculos familiares, inteligencia, claridad en la mirada, y los vi verse perder con absoluta impotencia. Se ha repetido aquí, se repetirá probablemente durante toda esta jornada, que no hay mejor política que la de prevención. Y es cierto, el mero prohibicionismo no nos lleva a ningún lado, ya lo sabemos, y que el camino más fértil de la prevención es el de la educación. Pero yo les ruego y confío enormemente en la jornada de hoy, en los técnicos que están trabajando y que hoy aquí van a exponer, les ruego que consideren la educación en su complejidad. Porque si uno lo dice de manera liviana, puede pensar que el profesor llega y les explica en una clase lo nocivo que es. Pero cuando decimos educación, nosotros no nos educamos solamente en un aula, nos educamos en los pasillos, no nos educan solo los profesores, nos educan nuestros pares. Y la niñez, la preadolescencia y la adolescencia son edades en donde precisamente rompen con los adultos, descreen de los adultos. Su acto de rebeldía, su mejor manera de demostrar que adolecen, porque los adolescentes adolecen, es desobedecer, es transgredir, es hacer lo contrario. Educa mucho más un compañero de clase que viene e invita a la rabona, al porro, a todo lo que sigue. En esa cadena que todos conocemos muy bien y que comienza como una transgresión, como un camino a la creatividad quizás, como una diversión, como un camino de integración con los otros del grupo al que quiero verme integrado, porque si no quedo al margen. Y luego sigue con una demanda increyente, ¿no? En donde voy cada vez precisando más y finalmente un día me doy cuenta que soy un adicto, o lo peor, ni me doy cuenta. Sí se dan cuenta en mi familia, sí se da cuenta en el entorno. Y pasamos en los últimos años de un proceso raro en el que estuvo involucrada la sociedad entera, en la que pasamos de la prohibición, la demonización, a la permisividad y casi el elogio. En esa confusión en la que además aparecieron en el mercado productos medicinales con efectos muy positivos que proceden del mismo
la misma matriz de la que sale el producto nocivo. Entonces, la mezcla de sensaciones, la mezcla de mensajes es inmensa. Y les ruego también a esos técnicos que no olviden algo que en los medios de comunicación se llama función bárdica. Cuando uno le dice bardo a los adolescentes, en realidad eran los aedas de la Edad Media, los que iban por los pueblos contando las noticias, aunque tuvieran 7 años de atraso. Eran noticias porque todos vivían en cotos aislados. Pero ellos la resignificaron semánticamente. Y ahora bardo quiere decir lío. Función bárdica no es ni lío ni nada por el estilo, sino quizás el lío que se produce cuando uno pasa a tener una información como la que los aedas iban repartiendo por los pueblos. ¿Esto qué significa traducido en lenguaje más sencillo? Uno puede estar viendo una película de clase Z, espantosa, malísima, terminar desconforme con el director y los actores, pero de pronto en esa película vio Aruba por primera vez y entendió un montón de cosas, ¿no? Entendió el paisaje, entendió el efecto del petróleo en un pueblo que perdió la agricultura, entendió las aguas transparentes, el turismo, y se le apetece de allí en adelante quizás un día ir. Esa es la función bárdica. A nosotros nos están educando todo el tiempo con mensajes transversales que vienen de todos los sitios. Y cuando se piensa en prevenir desde la educación, tiene que pensarse en algo más que en aula. Tiene que pensarse en las comunidades educativas, en relación a los grupos familiares. Tiene que pensarse en la integración barrial, en la integración en los entornos sociales más inmediatos y en la conexión de todos esos círculos de pertenencia que penden sobre la cabeza de los adolescentes, porque donde una de esas puertas se cierre, la frustración da camino a una necesidad que a veces la droga ampara y parece consolar. Así que confío enormemente en que estas jornadas serán de enriquecimiento en ese sentido, prevenir, pero no prevenir como una palabra simple, sino como un camino a la complejidad que nos involucra a todos, ni uno menos en ninguna parte. Todos tenemos responsabilidades respecto a algo que, vuelvo al principio, a mí me angustia enormemente, como a todos ustedes. Muchas gracias. Cuando pensaba recién, es el tercero evento. Me acuerdo cuando la primera vez, a fin del primer año, yo asumí por julio de 2020, le propuse a los técnicos de la Secretaría, hagamos a fin de año, cerrando un año, un evento académico, ojalá podamos repetirlos. Y no hemos fallado, así que yo quiero agradecerle a los técnicos de la Secretaría que preparan esto, que se esfuerzan. Esto es fruto de trabajo de gente que está todos los días al pie del cañón preparando estas cuestiones, no solo estas cuestiones, eso lo quiero comentar ahora. Nosotros estamos convencidos que desde un enfoque que vaya más allá de lo estrictamente sanitario, desde un enfoque que tenga en cuenta los derechos humanos de las personas, la prevención de los usos problemáticos de drogas es un componente esencial de una mirada integral que se haga cargo de la complejidad y de las múltiples dimensiones involucradas. En esto hemos estado trabajando junto con los técnicos de la Secretaría de Drogas, sin alaracas, sin titulares de prensa, sin buscar ser noticia. Les quiero contar que hemos desarrollado un plan integral de prevención y que hemos fortalecido el área de formación de la Secretaría Nacional de Drogas y que solo a lo largo del último año hemos realizado una multiplicidad de eventos de capacitación en la que participaron documentadamente varios miles de personas, profesionales de la salud, médicos, enfermeros o enfermeras, trabajadores, trabajadoras sociales, licenciados en psicología, funcionarios públicos de distintas dependencias de la administración que trabajan en asuntos relacionados con esta problemática, los técnicos que se desempeñan en la Red Nacional de Atención en Drogas y muchas otras personas que han estado interesadas, porque capacitarse también es hacer prevención. Notoriamente, los problemas asociados al uso de sustancias no son exclusivos de nuestro país. Nuestras sociedades han devenido en ámbitos de consumo
y el consumo ha dejado de ser un momento en la cadena de la actividad económica para transformarse en la sociedad contemporánea en una manera de estar en el mundo, de relacionarse con los demás y de construir la propia identidad. Y cabe preguntarse cuánto puede y cuánto deben hacer las políticas públicas para tratar de interferir o no con las decisiones de las personas respecto a esa tendencia evolutiva en el sentido de una pulsión hacia el incremento persistente del consumo de cosas, de sustancias, entre otras cosas. Hay quien dice que las personas que tienen una adicción son personas hiperadaptadas al mandato social de consumir. Otra cuestión son los daños asociados al consumo. Y ahí sí parece ser un objetivo indiscutible y loable que la política se proponga evitar los daños y apoyar a las personas para que puedan tener un marco apropiado para el desarrollo de vidas más plenas, más sanas, más capaces, para que puedan hacer más cosas, para que puedan producir más afecto, para vivir en armonía con la comunidad. Y allí es donde algunos puntos de vista empiezan a ser divergentes. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué es lo que queremos al final del camino? ¿Qué definiciones en políticas de drogas son necesarias para mejorar las condiciones de vida de las personas? Porque las políticas también pueden ser iatrogénicas. Las políticas también pueden dañar. Y entonces hay que hacer el esfuerzo de afinarle la punta al lápiz y tratar de diferenciar cuáles son los problemas que están en la base, que son generadores de vulnerabilidad y que por lo tanto favorecen la aparición de usos problemáticos, y cuál es su magnitud. ¿Cuánta pobreza? ¿Cuánta desigualdad? ¿Cuánto se vulneran los derechos humanos? ¿Cuáles de estos problemas se han generado por el uso de drogas? ¿Y cuáles se han generado a punto de partida de políticas globales equivocadas que hemos desarrollado en el mundo? ¿Cuáles son las consecuencias de la represión de los individuos y del encarcelamiento de los usuarios de drogas que cometen delitos menores relacionados con el consumo? ¿Cómo afecta esto su situación de consumo problemática? ¿Cómo afecta a su familia y a sus hijos? ¿Cuál es el balance? Y entonces después quizás podamos preguntarnos qué es lo que queremos prevenir. Parece sensato tratar de evitar los consumos tempranos, de hecho ese es uno de nuestros objetivos de largo plazo. Parece lógico que tengamos previstas respuestas para los problemas de salud vinculados al consumo, que tengamos servicios de calidad y accesibles. Pero también parece prudente que el Estado intervenga reforzando el escudo de protección social que trate de atenuar las consecuencias de las inequidades a las que particularmente nuestros niños se ven expuestos, porque cualquier esfuerzo de prevención se desmerece si persisten vacíos de atención, si hay vulnerabilidades ligadas a la violencia o si la gente no consigue trabajo. De lo que se trata es de conseguir que nuestros jóvenes reconozcan en el mundo un lugar valioso. De lo que se trata es de incentivar su lucidez y de que estén reactivos y de que resistan el adormecimiento que les propone la cultura de la instantaneidad, el adormecimiento a los que los somete el presente infinito, donde los planes de futuro molestan, el presente infinito al que nos condenaron los manuales de autoayuda. De lo que se trata es de que sepan que existe una manera de salir del bucle perpetuo del videojuego en el celular o en la computadora, que existen antídotos para el vértigo de verse entrampado en el reflejo de un espejo que refleja a otro espejo. Porque tener recursos para salir de la trampa laberíntica donde no hay futuro implica la posibilidad de proyectarse, de pensar más allá de la voracidad del momento, de construir la esperanza, que es lo que en algún momento se pierde. En ese contexto se jerarquiza el rol del docente.
El docente es un actor clave por su incidencia en el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y afectivas, por su vínculo privilegiado que se desarrolla en la cotidianidad del espacio educativo con el grupo de pares de nuestros jóvenes. En ese contexto se destaca la importancia del trabajo con las familias y con los adultos referentes. En ese contexto se jerarquiza la relevancia del sistema educativo todo, con su rol insustituible en la prevención de usos problemáticos de drogas, pero sobre todo en la promoción de trayectorias de vida resilientes. Y es por eso que hoy agradecemos muy especialmente a aquellos que han acudido a nuestra convocatoria para tratar de reflexionar juntos y, si es posible, para tratar de esbozar algunas respuestas. ¿Cómo hacemos para que nuestros muchachos puedan aprender a navegar solos, en libertad, y que sean capaces de aprender toda la riqueza de lo que los espera? ¿Cómo ayudamos para que entiendan que las decisiones que toman tienen consecuencias? ¿Cómo los acompañamos? ¿Cómo hacemos más robusto su patrimonio de recursos y sus potenciales personales y sociales que les puedan apoyar en el largo plazo? ¿Cómo hacemos, en definitiva, para que también desde nuestras aulas nos enfoquemos en la promoción de un modelo de convivencia que fomente el respeto a las normas y la construcción de un marco valórico que sustente la convivencia, que nos impulse a no ser indiferentes, que brinde un contexto propicio para el desarrollo de sentimientos y actitudes solidarias y que promueva la elección por parte de los individuos de hábitos de vida saludables, que es lo ideal para anticiparnos a la situación de uso problemático de drogas. Gracias a todos por estar y vamos a escuchar a los que saben.